los viejos. Don Luis Ernesto Carles, diputado allá por uno de los circuitos de la provincia de Coclé. Lo vi muy activo estos días en las redes sociales y demás. Diputado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, profesor, y también saludos a Flor. Buen día. Óigame, lo vi, está usted, bueno, no sé si la palabra es preocupado, por las manifestaciones que se han estado dando en todo esto, bueno, lunes, martes, miércoles, la semana pasada también hubo, y todas las manifestaciones se están dando por el alto costo de la vida, por el aumento del combustible, o porque quieren que detengan el precio del combustible, y usted está opinando al respecto. Bueno, yo lo que considero, profesor, es que hay momentos excepcionales, hay una situación de crisis mundial y se deben de hacer algunas adaptaciones a esta situación que estamos viviendo y adaptaciones que deben de sopesar principalmente sobre elementos fundamentales que están trastocando la economía de miles y miles de panameños. Hemos estado sugiriendo desde hace meses, digo meses porque desde el mes de abril lo hemos estado sugiriendo, el tema de eliminar el impuesto sobre los combustibles, lo hemos estado reafirmando, defendiendo, refutando sobre ese elemento. El 1 de julio el presidente dijo algo que no es correcto y lo hemos manifestado de los ingresos que ha recibido el Ministerio de Economía y Finanzas desde el 2016. Ha sido un promedio, el del 2021, más de 200 millones en el impuesto anual de los combustibles líquidos y que con el tanquecito de gas se subsidia eso y que eso cuesta más de 100 millones de dólares. Eso es falso. El subsidio de gas cuesta entre 60 y 64 millones de dólares anual. Entonces eso yo creo que esos cuentos que nos han estado diciendo y es lo que ha estado enfureciendo a diversos sectores de la población. De igual manera el alto costo de la vida, los precios siguen aumentando y lo que se ha propuesto es estacionar los topes máximos de precios de la canasta básica familiar. Si la medida de control de precios no funcionó, entonces ¿por qué el presidente Nito Cortizo no la quitó desde el primer día? Entonces la ha estado, diríamos, renovando cada 6 meses y lo que se le sugirió recientemente, que en esta prórroga del decreto que dictó el 30 de diciembre del 2021 y la prórroga que hizo el 3 de julio reciente, hace 2 o 3 días atrás, pudiese abarcar, volver a la medida de los 24 productos. Él lo que hizo fue que lo redujo a 8 productos. Entonces creo que eso que se está viendo en las calles, diversos sectores, los transportistas, cuando digo los transportistas no me refiero a los transportistas del transporte público o selectivo, sino principalmente a los transportistas de carga liviana y carga pesada, los educadores, los estudiantes, y también vimos a los productores, sobre todo trillando sobre estos dos temas, y considero, profesor, que estos dos temas tienen una solución viable, como se ha hecho en otros países, pero que hay como una intención de no hacerlo, y eso es lo que yo personalmente no entiendo. Si economistas, el mismo doctor Felipe Argote, algunos otros ministros, algunos analistas que estudian la economía han manifestado que sí es viable, entonces, ¿por qué la negativa de no hacer la medida? Porque la medida es temporal, solamente 6 meses. Ya, si tú cobras 200 millones de dólares, y lo estoy poniendo bajo, profesor, porque es 278 millones de dólares. Eso es un promedio que cambia. A veces ha sido 240 millones, 270 millones. Lo que sí no cambia es el tanquecito anual, el subsidio. No es de más de 100 millones, como dijo el presidente. El tanquecito anual, el subsidio, está entre 60 y 64 millones de dólares. Diputado. Sí. Yo lo que creo es que hay que mediar y buscar una salida y que el gobierno tome acciones precisas sobre estos elementos. Más allá de que no hayan tomado en cuenta sus propuestas y las no es mi propuesta, Flor, es la propuesta de mucha gente. Y las de otros diputados y otra gente, allá iba.
más allá de que no se haya tomado en cuenta eso y de que todos estamos afectados por el alto costo del combustible y de todo lo que genera esas alzas constantes que hemos estado viendo todas las semanas. Ayer el Partido Panameñista y puntualmente usted hablaba de esas manifestaciones y de la forma como las unidades antidisturbios han tratado de despejar la vía. Pero le pregunto yo, ¿cómo hace la autoridad, en este caso, las unidades de la policía, las unidades antidisturbios de la Policía Nacional, para despejar la vía, dado que, primero, el resto de los ciudadanos no podemos solucionar el problema? Segundo, que el resto de los ciudadanos, que muy probablemente estamos a favor de que la gente se manifieste, tenemos que circular y llegar a los diferentes destinos para poder seguir avanzando y reactivar la economía y poder llevar el sustento a nuestras casas. O sea, ¿qué tiene que hacer la policía en este caso? Es que creo, Flor, en la calle. Primero, para mí, te voy a hablar cuando fui ministro de Trabajo, desempeñé una función mediadora en muchos conflictos. Nunca hubo esta repartidera de gases ni de bombas lacrimógenas, porque tiene que ir primero el ministro del ramo y establecer un contacto con estos manifestantes y establecer una solución. Por supuesto que va a llegar un enfrentamiento a un mediador y aparte de eso no hay ninguna respuesta básica sobre las reclamaciones, que no solamente son de los docentes, que no solamente son de los productores, sino que son de miles y miles de panameños, y esta presión, Flor, va a seguir existiendo porque tú estás viendo modelos de países que sí están eliminando el impuesto del combustible. Entonces esto no va a parar hasta que el gobierno entienda que tiene que ceder, que tiene que establecer un sacrificio fiscal y responder a esas inquietudes que tienen los manifestantes de diversos sectores, porque no son manifestantes únicamente de un sector en particular. Que cerrar la calle no es la vía, sí, por supuesto que eso no debe ser lo viable, pero hay que buscar la manera de encontrar soluciones. Quedo claro en algo. Al día de hoy, el precio de los combustibles, voy a asumir por un segundo que el argumento que usted nos ha dado en la entrevista anterior y que reitera ahora, de que no es cierto, que no, de lo del tanquecito, voy a asumir por un segundo que todo eso es correcto. Voy a asumir por un segundo que toda esa información... Es que es correcto, profesor. Bueno, es que hay quienes dicen que no es correcta. Y hay quienes, después que la entrevistó usted la vez anterior, no recuerdo quién vino a decir, eso no es así por esto y esto y esto. Bueno, pero asumamos por un segundo que es correcta la información. El precio de los derivados del combustible, del petróleo, ha subido tanto y va a seguir subiendo tanto, salvo que el estudio o las proyecciones que salieron ayer se materialicen. Que seamos realistas, eliminar los 60 centavos de impuestos no va a ser gran cosa. Por supuesto que es gran cosa mensual, profesor. Cuando usted multiplica eso, termina siendo que usted se está ahorrando $46, $48, $54. Por supuesto que, mire, aquí yo he estudiado mucho al respecto, son más de 1.7 millones de panameños que tienen autos, profesor. El promedio salarial en un trabajo formal, eso cambia, eso depende de la actividad económica, pero hay otro importante sector de la población que son trabajadores informales o que son trabajadores emprendedores y que objetivamente dependen de traer 3 viajes de naranjas al mercado y que ese precio al final les está afectando y que si se pudiese buscar un ahorro de 50, de 40, de 30, de $60, por supuesto que al mes sería algo sustancial. Y estoy de acuerdo con usted, el precio va a seguir aumentando. Entonces, la medida que han hecho otros países no es estacionar o fijar un precio del combustible, sino aliviar o buscar la manera, eliminando este impuesto, que pueda surtir un efecto directo, inmediato, sobre el precio final de los combustibles. Pero más allá del tema de las protestas, profesor, yo lo que considero es que sí hay que buscar una mediación, pero no puede seguir siendo, salieron los transportistas de transporte público y selectivo y colectivo, bueno, vamos a darles a ellos un vale. Salieron los agricultores, también le vamos a dar un vale. Ese no es la salida es buscar un planteamiento que tiene que decidir el presidente de la República o sus ministros o los que lo representan a él,
y buscar una solución precisa que sí la hay, que sí se establece, pero que tiene que establecerse a través de sacrificios fiscales o sencillamente la medida del control de precios máximos de algunos productos. Si fue una medida que no funcionó, entonces ¿por qué la siguió prorrogando? ¿Y por qué negarse a la petición de los productores de establecer, ampliar esa medida o también llevarla a algunos insumos agrícolas que también pudiesen significar para ellos un alivio financiero? Vamos a pensar, diputado, que el gobierno tome en cuenta todas las propuestas que le han hecho en este sentido del tema de los precios del combustible. Vamos a pensar que tome en cuenta alguna de esas. O sea, ¿qué va a pasar con todo lo que ha aumentado producto del aumento del precio del combustible? O sea, ¿cómo se controla eso? ¿Van a bajar esos precios? ¿Qué va a pasar? Es que no van a bajar los precios de la canasta básica familiar, pero sí le puedes dar una opción al consumidor que pueda comprar la carne molida o que pueda comprar el jarrete o que pueda comprar otros productos, el pan, el huevo, a un precio estacionado y que él pueda elegir. Es importante que nosotros, como bien lo dice CEPAL, porque no lo que yo estoy desarrollando es porque únicamente yo soy el autor intelectual. Yo creo que hay que leer medidas internacionales que se están aplicando, países cercanos como Costa Rica, El Salvador, otros países que lo están haciendo, y los niveles inflacionarios, Flor, como tú muy bien lo dices, está en muchos sectores de la economía y esto va en cadena, pero si tú puedes aliviar algunos puntos en concreto de establecer medidas para que pueda aliviarse esa inflación generalizada en muchos sectores de la economía, entonces todo va a ser positivo. Yo no, por ejemplo, cuestiono la medida de darle un apoyo o alivio financiero a los transportistas del sector público selectivo o los transportistas en general, pues que trasladan pasajeros. Esa medida fue buena, pero también debe ser llevada a otros sectores que también consumen el Van a seguir las protestas, diputado, porque la canasta básica familiar, la comida, que es lo que a la gente más le interesa, va a seguir cara a pesar de que el gobierno congele el precio, tome la medida que sea en el caso del costo del combustible. La canasta básica... Entonces usted propone que el gobierno no haga nada. No, yo no al final, en este momento, sí tienen que hacer algo, pero el presidente de la República, la salida. En este momento el presidente de la República debe de rodearse de los mejores asesores y los mejores técnicos y establecer medidas drásticas para algún sector, pero aliviantes para otro sector. Entonces, ese elemento es lo que en este momento creo que no está ejerciendo una función. Mira el tema de los medicamentos. El tema de los medicamentos es un tema que podríamos trillar y hablar horas y horas y horas. Pero cuando tú te vas a la ley 1, al artículo 106, 112 y 129, te permite que tú hagas compras internacionales de lotes de medicamentos o de una lista básica. ¿Por qué no se han hecho esas compras de manera inmediata? ¿No le parece a usted un cuestionamiento de que aquí nunca faltaron las vacunas? Las vacunas del COVID se compraron a tiempo, se administraron a tiempo. Entonces, ¿por qué no establecer esa lista básica de medicamentos y tanto la caja del Seguro Social lo ha hecho, poder hacer las compras que tuvieron que hacer a tiempo y no ocasionar este desabastecimiento que ocasionó entonces que el gobierno venga con esta medida, que no está mal? Creo que la medida del Medisol solidario es bueno, pero tiene que ser temporal. Así es, el desabastecimiento de medicamentos en las instituciones públicas de salud es eterno, o sea, no es de este gobierno, sino de todos los gobiernos. La venta de medicamentos en las farmacias privadas a costos, pero elevadísimos. Es primera vez alarmante de que tú no encuentras una insulina, que tú no encuentras una pastilla para la presión alta. Siempre ha existido, es verdad lo que usted dice, Flor. Hay un tema donde no homologan las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud, no hacen compras conjuntas con la Caja del Seguro Social. Al no hacer compras conjuntas, a veces no existe un inventario, porque aquí este es un país que le damos un servicio a los asegurados y un servicio a los no asegurados en dos instituciones distintas. Al no estar eso acoplado, no existir un inventario conjunto, se dan este tipo de desabastecimiento en ciertos medicamentos, en gobiernos anteriores y siempre, como usted bien lo ha dicho.
pero en este momento sí existe un desabastecimiento de manera escandalosa. Si no hubiese ese desabastecimiento, el gobierno no hubiera hecho este programa de Medixol. Lo está haciendo propiciamente o porque efectivamente los niveles de desabastecimiento. La otra pregunta sería, ¿por qué ningún gobierno se atreve? Está bien, resuelvan el tema del desabastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social, que es donde va la mayoría de la gente pobre de este país a buscar atención médica y medicamentos. Pero ¿por qué usted cree que ningún gobierno, incluyendo su gobierno, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, resolvió el tema del alto costo del precio de los medicamentos en las farmacias? En la administración del presidente Torrijos y en la administración del presidente Varela se hicieron adecuaciones a la Ley Nacional de Medicamentos. Una de las elementos que se puso en práctica, Flor, en nuestra administración fue precisamente establecer que el registro sanitario internacional de un medicamento que hubiese tenido efectividad y que está aprobado por la entidad pública farmacéutica de ese país puede ser homologado o aceptado en el país de origen, y se acortaron los tiempos para que en ese país de distribución pudiese reconocerse ese registro sanitario. En palabras menos técnicas, establecer como si fuese una homologación de un registro sanitario internacional a que sea un registro nacional. El problema, profesor y Flor, es que nosotros no somos consumidores de 30, ni 40, ni 100 millones de habitantes. Nosotros tenemos 5, 6, 7 empresas distribuidoras de medicamentos, pero que no lo fabrican ni transforman esa materia prima en un medicamento final. Entonces yo lo que creo es que en este momento, porque ese tema, profesor, es otro tema que tenemos que discutir: qué pasa con las distribuidoras, qué pasa con esa alza de precios, por qué le venden a la Caja del Seguro Social y al MINSA un precio económico, por qué lo venden en las farmacias privadas a otro precio. Ese es otro tema. Pero en este momento lo que nosotros consideramos es que tienen que hacer compras internacionales por lotes conjuntamente para poder establecer en 6 meses, porque lo que compren ahora, Flor, tú lo vas a ver en enero, o lo vas a ver en febrero, lo vas a ver en marzo. Entonces, si ese desabastecimiento se presumía que estaba sucediendo, ¿por qué las autoridades sanitarias no alertaron sobre eso? Y es alarmante. No estoy diciendo que es ahora, pero siempre ha existido falta de medicamentos. Pero es ahora donde tú lo ves de manera más alarmante, que el presidente de la República tuvo que firmar un decreto para decir: el medicamento que tú no encuentres en una entidad sanitaria lo vas a conseguir en una empresa privada. Ok, retomemos el tema antes de finalizar, que ya nos queda muy poco tiempo, diputado. Y digo retomar con el tema, porque el tema de los medicamentos es uno y el tema del combustible es otro. Aunque la afinidad es que, como dice Flor, la importancia de que los gobiernos tomen decisiones. Ayer, tanto Citicorp como JP Morgan, creo que fue la otra empresa, proyectaron que va a haber una caída del precio del barril del crudo. Y obviamente eso de una u otra manera se va a proyectar en Panamá en el tiempo. De hecho, el nivel, creo que Citi habla de, va a bajar a, me parece que leí 59 o 69 el barril, que sería una bajada drástica. Drástica, así es. Supongamos que eso ocurre la próxima semana. Supongamos, por un segundo, supongamos que tiene que bajar de manera directa el precio. Y supongamos que en Panamá eso se proyecta, supongamos 10 o 15 después. Sí, nos va a bajar el precio a los consumidores del combustible de vehículos particulares, de vehículos comerciales, de transporte público, etcétera. Pero los productores harán el ajuste del precio a la baja tiempo después, porque tampoco puede ocurrir de un día para otro. Yo pienso que todo es una cadena, profesor, así como los precios... Pero es que eso no es lo que ocurrió en el pasado. Profesor, han habido inflaciones en muchos otros sectores, y posteriormente viene una adecuación de precios. Y yo lo entiendo, ojalá sea una adecuación justa, ojalá sea una adecuación correcta, de que si antes yo tenía el galón en 4.27 y supongamos que el galón algún día baja a 4.83,
por supuesto que tiene que haber una baja en los productos de la canasta básica en un 14, 12, 13%. Y esa pregunta también, yo lo entiendo, profesor, que eso ha sucedido, que hay niveles inflacionarios y que después nadie quiere bajar los precios. Bueno, eso será parte del debate, pero yo lo que sí quiero, a veces no entendemos en las protestas, en las calles, que nos afecta a todos. Pero yo sí vi ayer, se lo digo porque he estado mucho en estos medios de este tipo de protestas y uno tiene su olfato. Yo vi a muchos, no solo docentes, padres de familia, sobre todo en Veraguas, en Chiriquí y en Los Santos y Herrera, con mucha emoción o enardecimiento producto de los temas que hemos tratado. Entonces, el gobierno le toca acciones y las acciones deben ser mediar para encontrar soluciones, pero no reprimir, porque cuando tú reprimes lo que haces es que elevas ese descontento y después ese descontento se va haciendo nacional, se va haciendo masivo y lo que menos queremos es que haya enfrentamientos que puedan tener alguna consecuencia lamentable. Yo lo que le digo al ministro de Seguridad, usted, ministro, no es el encargado o la mejor figura para ir a mediar. Ahí es donde deben de salir otros voceros o otros representantes del gobierno nacional, establecer un mecanismo de diálogo, de mediación, tratar de buscar los acuerdos, encontrar las acciones que debe implementar el gobierno y después, si al final no existe ningún interés o no existen aquellos puntos donde puedan acordar, entonces quizás el ministro de Seguridad también pueda establecer algún mecanismo de acercamiento con estos sectores. Bueno, esa es otra discusión. Si tú cierras calle, y créame que yo cerré calle en pila en este país. Sí, pero los que cerraron las calles ayer no fueron 10 personas, fueron miles de personas. Tú sabes cuando tú cierras calle que está el riesgo de que la policía actúe. Eso tú lo sabes y eso cuando tú sales a manifestarte lo sabes. Claro. Que sales, lo sabes. Que eso hay diversas formas de gobernar. Para mí gobernar debe ser primero mediar. Mediar, bueno, sí, tratar de buscar pero diputado, ¿y quién saca la cara por la gente que quería transitar? Pero por lo mismo esto es consecuencia producto de un gobierno que no escucha. Por supuesto. Porque las manifestaciones de ayer no fueron manifestaciones de 20 o 30 personas. No, fueron de miles. Eso es correcto, pero tú no puedes perder de vista, porque no voy a comparar la protesta de dictadura versus democracia con protestas en democracia, que son legítimas todas, pero está el otro tema también. Y el que viene con el transporte, y el que venía para el hospital, y el que iba para, ¿no? Y eso es correcto, y es un ¿Quién habla por ellos? Muy valedero. Pero es un tema, vamos a estar pendientes, diputado, la otra semana, si baja o no baja el precio del barril. A ver cómo Muchas gracias, saludos. Luego, gracias, diputado, que esté bien.